Bueno, entonces, bienvenidos a la clase de hoy, continuando con el tema de persistencia. La clase pasada habíamos trabajado con guardar datos a nivel local utilizando archivos de persistencia, ¿no? Perdón, archivos, preferencias compartidas. Y para eso nos valíamos del objeto share preference, ¿sí? ¿Y qué recuerdan de las preferencias? ¿Cómo se guardaban esos datos? Generaban el objeto share preference. ¿Y qué generaban con ese objeto share preference? ¿Qué necesitaban? Abran el micrófono. Un editor, exactamente, Miriam. ¿Sí? A través de ese objeto sharePreference generaban un editor y era a través del editor, ¿sí? De ese objeto editor que tenía métodos para que yo pudiera guardar principalmente datos primitivos. ¿Sí? Bien, y los datos se guardaban ¿en qué formato? En un XML. Los datos se guardan en un archivo XML, bien, y los métodos que tiene el editor para que yo guarde esos datos permitía que los guardara en pares ordenados, ¿no? Clave, valor, ¿no? De esa manera. Bien. Entonces, generamos el objeto de sharePreference, que es el que referencia a ese archivo XML. En base a ese archivo de preferencia, a ese objeto sharePreference, creaban un editor y era a través de ese objeto editor que enviaban datos a ese archivo, ¿no? Y luego hacían un commit para que los datos se guardaran definitivamente. Perfecto. Y para leer, directamente generaban el sharePreference y con ese objeto sharePreference tenían los métodos necesarios para leer los datos del archivo de preferencia. ¿Sí? Si yo cuando guardo un dato, ese dato tiene una clave que ya existe en el archivo de preferencias, lo que hacía era modificarlo, ¿no? Hacía un update de ese dato. Y si no existía, lo agregaba, ¿no? Bueno, otra forma de poder guardar datos a nivel local es en archivos, ¿sí? En ficheros, ¿ok? Para eso, tanto Java Standard Edition como la Micro Edition, o sea, la plataforma Java, dispone de una serie de clases, ¿sí? De una librería completa para el manejo de ficheros, ¿no? Entre esas clases que ustedes tienen para guardar datos en ficheros, hay una clase que es la clase file, ¿no? Todas las clases que nos van a permitir guardar datos en archivos se encuentran dentro del paquete Java.io, ¿no? Partiendo de que en un dispositivo móvil yo puedo guardar datos tanto en la memoria interna del dispositivo como en la memoria externa, ¿no? Obviamente que si yo quiero guardar datos, si quiero que mi aplicación guarde datos en la memoria externa, primero tengo que chequear si el dispositivo tiene esa memoria externa, ¿no? Para poderlo guardar. Entonces, todas las clases, como mencionaba recién, que permiten la manipulación de archivos, se encuentran dentro del paquete Java.io, ¿no? Así como dentro del paquete Java SQL estaban todas las clases que forman el API de JDBC, bueno, todo el API de stream, de manejo de flujos de datos, o de archivos, como le quieran llamar, están dentro del paquete Java.io. Una de esas clases es la clase file, ¿sí? Un file es la representación abstracta de un archivo o una carpeta, ¿no? Yo con un objeto de tipo file puedo representar tanto a un archivo como a una carpeta, ¿sí? Es una representación abstracta porque ese archivo que estoy tratando de representar con ese objeto file puede no existir en mi memoria, en la memoria del dispositivo. Lo mismo que la carpeta, ¿no? Ese objeto file tiene métodos para que ustedes puedan hacer distintas operaciones sobre un archivo o sobre una carpeta. Pero operaciones como, por ejemplo, eliminación, renombrado, ¿sí? No, si es un archivo, lo que representa el file, no la lectura de los datos que contiene, ¿sí? Sino todo el trabajo externo, digamos, al archivo, ¿no? El poder renombrar al archivo o la carpeta que está representada por el file, poder eliminarlo, ¿sí? O poder, por ejemplo, como un file representa tanto un archivo como una carpeta, file tiene métodos para que yo pueda saber a nivel código
si lo que está representando es un directorio, o sea, es una carpeta o es un archivo, ¿no? File tiene un constructor sobrecargado, ¿sí? Es decir, que yo puedo utilizar file de distintas maneras, puntualmente de 4 formas diferentes, ¿sí? De 4 formas diferentes. Es decir, supongamos, lo vamos a representar con la estructura de archivos de Windows, para que por ahí caiga más la ficha. Supongamos que esta es una aplicación de escritorio, ¿no? Supongamos que es una aplicación de escritorio. Y tenemos como sistema operativo Windows. Entonces, supongamos que en el disco duro C tenemos una carpeta de nombre datos. Una carpeta o directorio, como ustedes le quieran llamar. Datos. Y dentro de datos, supongamos, tienen un archivo, ¿sí? De nombre cliente.dat. ¿Sí? Entonces, dentro del disco C, dentro de la carpeta principal del disco C, tenemos la carpeta datos, y dentro de la carpeta datos, el archivo cliente.dat. Entonces, yo quiero representar a través de un file, por ejemplo, este archivo, cliente.dat. Entonces, podría utilizar alguno de estos constructores, ¿sí? Si utilizo el constructor este de string, si utilizo el constructor este de string, lo que voy a poner es, en una cadena, toda la ruta indicando en dónde se encuentra ese archivo, ¿sí? Es decir, yo podría crear acá un objeto de tipo file, llamado, qué sé yo, archivo, y en el constructor pasar toda la ruta en donde se encuentra ese archivo. Entonces, en este caso, cierro paréntesis del constructor, en este caso, mi objeto file está representando puntualmente a este archivo, ¿sí? Cliente.dat. ¿Sí? Otra forma de representar ese archivo podría ser tener un file, tener un objeto file que represente la carpeta datos. Por ejemplo, podría tener un objeto file llamado carpeta, por ejemplo, que represente la ruta donde se encuentra la carpeta datos. Un file que represente la ruta en donde se encuentra, por ejemplo, la carpeta datos. Y otro file que represente el archivo, ¿sí? Podría tener otro objeto file y construirlo a este file, por ejemplo, usando el primer constructor, ¿sí? En el que el primer parámetro indica la carpeta, que en este caso es carpeta, y el segundo parámetro, el nombre del archivo, ¿sí? Que es un string. El archivo se llama cliente.dat, ¿sí? Entonces, en este caso, para representar a este archivo cliente.dat, se creó primero un objeto file que apunta a la carpeta y otro objeto file que recibe como parámetros el file que representa la carpeta y el nombre del archivo, ¿sí? Entonces, este file archivo representa lo mismo que el archivo que tengo allá arriba, ¿sí? Sintetizando, ¿sí? Si yo quiero representar, quiero tener una referencia a un archivo, una representación abstracta de un archivo en la memoria interna, de la memoria interna del dispositivo, bueno, la forma de hacerlo sería a través de un objeto file, ¿sí? Como bien les decía, puede suceder que no existan, ¿sí? Esa carpeta o ese archivo, ¿sí? Entonces, yo a través del objeto file podría preguntar, tengo métodos para preguntar si existe, ¿sí? Y si no existe, puedo invocar del objeto file el método creates, new file, por ejemplo, y crea el archivo, ¿sí? O puedo invocar el método make directory y crea la carpeta, ¿tá? Entonces, ese objeto file tiene una serie de métodos para que yo pueda, como bien les dije, operar. Es decir, si es un archivo, poderlo crear o poder chequear tiene métodos que son booleanos, que devuelven booleanos, que son funciones, que me permiten chequear si lo que está referenciando el objeto file es un archivo o una carpeta, ¿sí? Inclusive si es un archivo, poder chequear si es un archivo ejecutable. Si estoy en el entorno Windows, si es un archivo ejecutable, ¿no? Si es un .exe, un .com, un .bat, ¿sí? Ahora,
Si lo que yo quiero es referenciar un archivo para poder acceder, es un archivo de datos, para poder acceder a sus datos y leerlos, no puedo, ¿sí? ¿Estamos? Voy a necesitar de otras clases adicionales. De otras clases adicionales. Bueno, acá tienen algunos métodos que tiene la clase file, ¿no? Por ejemplo, si el file está representando un archivo, yo podría preguntar si se puede ejecutar, ¿sí? Si se puede leer, porque puede suceder que sea un archivo de solo lectura o sea una carpeta de solo lectura, ¿sí? Si se puede escribir, ¿tá? Y si no existe, fíjense que tienen el método exist, ¿sí? Entonces, si lo que está referenciando ese file no existe, podría invocar el método create new file, por ejemplo, para crear ese file como un archivo, ¿sí? Lo que está representando ese file como archivo. Y así como tienen el método create new file, tienen el método mkdir, que es el make directory, el método para decir, bueno, créalo como directorio, créalo como carpeta. A lo que estoy referenciando en el file, créalo como carpeta. ¿Sí? Bueno, ahora, yo les decía que puedo referenciar a un archivo o a una carpeta, en el caso de un dispositivo móvil, que esté en la memoria interna del teléfono o en la memoria externa. ¿Sí? Ahora, yo esos archivos, esas carpetas, en la memoria del dispositivo, por ejemplo, en la memoria interna, lo puedo guardar en la misma carpeta, ¿sí? En el mismo directorio, en la misma carpeta en donde está mi aplicación instalada, o puedo guardarlo en una carpeta caché, digamos, una carpeta temporal, ¿sí? Que gestiona automáticamente el sistema operativo, ¿no? Entonces, supongamos, ¿sí? Que ustedes dicen, che, yo necesito tener un file que represente la carpeta en donde está mi aplicación instalada, ¿sí? Quiero una referencia de la carpeta en donde Android instaló mi aplicación y quiero saber el nombre, por ejemplo, de la carpeta, ¿tá? O quiero ver, hacer un recorrido del contenido de esa carpeta. Entonces, si necesito obtener un file con la referencia de la carpeta en donde está instalada mi aplicación, basta con que yo haga esto. Cree un file, nombre carpeta, por ejemplo, o directorio, y utilizar, si estoy en una activity, el método getFileDir. ¿Sí? Este método, getFileDir, me retorna un objeto file que apunta a la carpeta en donde se encuentra mi aplicación instalada. ¿Sí? Por si ustedes en esa carpeta después quieren crear un archivo, por ejemplo, o quieren crear una subcarpeta. ¿Ok? Ahora, si yo necesito que el sistema operativo me devuelva la referencia en un file de la carpeta caché, ¿sí? La carpeta que reserva Android dentro de la carpeta donde está instalada mi aplicación para archivos temporales que yo pueda llegar a utilizar en mi aplicación, bueno, tengo el método getCacheDir, que también me devuelve un file con la representación de la carpeta de archivos caché, ¿sí? La carpeta caché, la carpeta para poner archivos temporales. Estas carpetas, El get files dir sería como que te devuelve el directorio C, ponele, pero en el. el gate, O claro. sea, A ver, supongamos que si estamos en Windows y tu la aplicación está carpeta va. instalada en C, archivos de programa, ¿sí? Dentro de mi app, ¿sí? Entonces, el getFileDir te va a devolver la referencia a la carpeta mi app, ¿sí? Ahora, dentro de la carpeta mi app, automáticamente, en el caso de Android, te genera un archivo temporal, una carpeta temporal, ¿sí? Una carpeta para archivos temporales. Por si vos necesitas, ¿sí? Persistir de manera temporal algún dato, ¿sí? No sé, tu aplicación hace alguna gestión con algunos datos que vos necesitas tenerlos persistidos. No sé, puede suceder que tu aplicación, no sé, vos necesitas guardar algo temporalmente por las dudas que se llegue a pagar, ¿sí? Entonces, bueno, sí, quiero que se guarden esos datos del formulario que está llenando el usuario en este archivo temporal, ¿sí? Por si se llega a pagar la aplicación, bueno, cuando restaura la aplicación, si se cierra la aplicación, cuando la abra, poder recuperar esos datos que dejé guardados ahí, ¿sí?
O los datos que tengo acá, pienso enviarlos por internet, ¿sí? Por la red a un servidor. Bueno, y no hay internet justo. Bueno, lo puedo guardar en un archivo temporal. Cuando se inicie la sesión, leer el archivo temporal y enviar los datos. Cuando haya conexión, ¿sí? ¿Está? Entonces, el getFileDir es la carpeta principal de tu proyecto. Y el getCacheDir referencia a esa carpeta temporal que te genera automáticamente el sistema operativo, ¿sí? Que está dentro de tu aplicación, de la carpeta principal de tu aplicación. Así es. ¿Estamos? Bien. ¿Y para qué me das esto? Y esto en algún momento te puede llegar a servir, ¿sí? Es información que por ahí te parece, puede resultar relevante. Ahora, bueno, acá hay ejemplos que muestran lo que estuvimos charlando, ¿sí? Esto después ustedes lo analizan y nosotros lo vamos a usar después. Ahora, así como puedo tener referencia a la carpeta en donde está mi aplicación instalada o a la carpeta de archivos temporales, ¿sí? Yo puedo querer, digamos, referenciar mi unidad externa, mi memoria externa, ¿no? Entonces, tengo métodos para poder saber si mi dispositivo tiene memoria interna, tiene memoria externa, ¿sí? Y el método que tengo es este, dice. En el caso del almacenamiento externo, nos dice, no podemos suponer que existe. Dice, puede no haber una tarjeta de memoria insertada. Entonces, Environment, la clase Environment, tiene este método, getExternalStorage state. Este método me devuelve una constante, me devuelve un número, ¿sí? Me devuelve un entero en realidad, ¿no? Entonces, si lo que devuelve este método es un entero que representa a esta constante media mounted, quiere decir que tengo una memoria externa, ¿sí? Y que en ella voy a poder leer y escribir, si quiero, ¿sí? Ahora, si lo que me devuelve es un entero que representa a esta constante, media mounted read only, significa que tengo memoria externa, ¿ok? Tengo memoria externa, pero solamente puedo leer, ¿sí? Una memoria de solo lectura. Ahora, si devuelve cualquier otro valor numérico que no coincide con estas constantes, significa que no tenés memoria externa, ¿sí? Que no hay memoria externa. Bien. ¿Qué les parece a ustedes hace el método que está en la línea de arriba? ¿Mm? Chequea si puedo realizar escritura en la memoria externa. Exactamente. Chequea básicamente si puedo hacer escrituras en la memoria externa. Si puedo escribir, obviamente puedo leer, ¿no? Entonces, lo que hace es invocar the environment, ¿sí? The environment, perdón, invoca el método getExternalStorage ¿sí? Lo guarda en una variable. En este caso yo le decía que devolvía un número, devuelve un string. ¿Sí? Entonces estas constantes son string. Entonces compara en el if si la constante string que me devolvió este método coincide con la constante string que tiene media mounted. Si es así, quiere decir que tengo memoria externa y puedo tanto leer como escribir, ¿sí? Entonces, por allí, si ustedes necesitan tener un método que antes de hacer una operación chequee, necesitan hacer una operación que trabaje con la memoria externa y quieren chequear, bueno, ahí tienen un ejemplo de cómo usar este método, el getExternalStorage si lo necesitaran, ¿no? Bien. Ahora, si yo quiero acceder entonces, ¿sí? A esa memoria externa, si existe, ¿sí? Si quiero acceder a esa memoria externa, a alguna carpeta en especial de esa memoria externa, por ejemplo, a la carpeta de fotos, ¿sí? A la carpeta de música, bueno, puedo usar este método, getExternalFileDir, que me va a devolver un objeto file que va a representar una de las carpetas de la memoria externa, ¿no? Entonces, acá en type, él espera un string, ¿sí? Entonces, si yo pongo acá como parámetro environment. Por ejemplo, directory picture, ¿sí? Ese file
va a representar a la carpeta donde tengo las imágenes, ¿sí? De la memoria externa. Entonces, yo después puedo, ¿sí? En ese directorio, digamos, crear archivos si quisiera o crear subdirectorios, ¿no? O incluso, como ese file representa esa carpeta, file tiene un método que es list, que lo que me devuelve es una lista de string con los nombres de los elementos, una lista de file, digamos, de string, devuelve una lista de string, con los elementos que hay en ese directorio. Yo puedo ir recorriendo esa lista, generando con esos string objetos file, e ir preguntando, che, ¿esto es un archivo o es una carpeta? ¿Sí? O para verificar si existe un determinado archivo o una determinada subcarpeta, ¿no? La cuestión es que si yo necesito, por ejemplo, acceder a alguna carpeta del sistema que esté en la memoria externa, bueno, una forma de hacerlo es esta, ¿sí? Con el método getExternalFile. Bien, bueno, acá hay un ejemplito, y ahora acá los quiero llevar a lo que realmente me interesa. A lo que realmente me interesa. Ahora bien, perfecto. Yo sé que a través de un objeto file yo puedo representar tanto a un archivo como una carpeta. Pero a mí lo que me interesa es trabajar con los archivos, ¿sí? Es decir, me interesa referenciar un archivo, pero para poder conectarme a ese archivo, tanto para leer datos como para escribir datos en él, ¿sí? Ah, entonces, yo podría, supongamos que acá tengo un archivo, yo podría, a través de un objeto file, ¿sí? Referenciar ese archivo. Es decir, bueno, este file representa a este archivo. Ahora, lo que voy a necesitar es una serie de clases, ¿sí? Un objeto que me permita a mí conectarme a ese archivo para poder enviar o recibir los datos que hay guardados en ese archivo, ¿sí? Para guardar datos nuevos o leer los que están guardados. Bien. A ese canal, ¿sí? A través del cual va a viajar un flujo de información, tanto de salida, acá tengo, de este lado tengo mi aplicación, ¿sí? Acá tengo mis algoritmos, entonces puede suceder que mi aplicación necesite guardar datos. Entonces, yo lo que tengo que crear es un canal, ¿sí? A ese archivo, por ejemplo, para enviar datos desde mi aplicación a ese archivo, ¿sí? O crear un canal para que los datos viajen desde el archivo a mi aplicación, ¿sí? Bueno, a eso es lo que nosotros le llamamos flujo o stream, ¿sí? Flujo o stream. Entonces, si yo necesito desde mi aplicación conectarme a un archivo, tanto para leer como para escribir datos, tengo que construir ese canal, ese tubo, utilizando generalmente más de una clase, ¿sí? Generalmente más de una clase. Una de las clases que voy a usar para armar ese canal, una de las clases que voy a utilizar para armar ese canal, ¿sí? Es lo que nosotros llamamos clase nodo. Es decir, va a haber una clase que representa el origen de datos. Es decir, de dónde voy a tomar la información o hacia dónde va a ir la información, ¿sí? A esa clase, a ese objeto que va a representar, en este caso, la fuente de datos, le llamamos nodo. Ahora, ¿el nodo siempre va a referenciar a un archivo? No. Nosotros vamos a crear nodos que referencien archivos. Pero podría ese nodo referenciar otro hilo, ¿sí? Ese nodo podría referenciar una dirección de memoria. Hay varias fuentes de datos. Nosotros vamos a ver puntualmente cómo leer y grabar datos en archivos, ¿sí? Entonces, por lo tanto, el nodo que nosotros vamos a construir, ¿sí? Se va a conectar a un archivo. Ahora, ese nodo puede ser, o sea, cuando indico cuál es la fuente de datos, puede suceder que yo diga, esta fuente de datos, me voy a conectar a esta fuente de datos para leer. Entonces tengo que usar un nodo que permita la entrada de datos. No. Yo voy a enviar datos desde mi aplicación. Entonces tengo que crear un nodo, ¿sí? Que indique que los datos van a venir desde mi aplicación y van a entrar al archivo, ¿sí? Ah, bien. Entonces, cuando construyo un canal, ¿sí? Tengo que construir, ¿sí? Si yo tengo pensado a ese archivo tanto leer datos
como escribir datos, tengo que crear dos canales, ¿sí? Ah, bien, entonces, si yo este mismo archivo pretendo tanto leer los datos que contiene como agregar datos nuevos, tengo que crear dos canales diferentes, dos tubos diferentes. Uno que sea para que los datos entren y otro para que los datos salgan, ¿sí? Eso es importante. Entonces, a la hora de construir un canal, tengo que tener en cuenta, a la hora de construir un stream, tengo que tener en cuenta si ese canal es de entrada de datos o de salida de datos. Entonces, voy a usar nodos diferentes, ¿sí? Voy a usar, si es para entrada de datos, uso determinada clase, y si es para salida de datos, voy a utilizar otra clase, ¿sí? Bien, pero sea el canal que arme, sea de entrada o de salida de datos, tengo un nodo que representa el origen de los datos. Ahora bien, supongamos que yo voy a enviar datos, ¿sí? Voy a construir un canal para enviar datos desde mi aplicación a ese archivo. Ahora, los datos que voy a enviar pueden ser o simples bytes, ¿sí? Pueden ser simples bytes o pueden ser caracteres. Ah, che, para, ¿y cómo es eso? Sí, puede suceder que vos envíes bytes, ¿sí? Es el dato más primitivo que yo puedo enviar. Supongamos que sí, bueno, yo quiero enviar ahí la letra A, ¿sí? Quiero guardar en ese archivo el carácter A. Bueno, si el flujo es de bytes, me transforma este carácter, me lo transforma en bytes. ¿Cuál es el valor ASCII de la A mayúscula? 65, ¿sí? Bueno, entonces, lo que va a viajar a través de este tubo es este byte, que representa la letra A, ¿sí? Ah, bien. Entonces, quiere decir que si yo digo, no, yo quiero, cuando guarde, me guarde la letra A, me lo guarde como carácter, ¿sí? Ah, entonces tenés que construir, ¿sí? Otro nodo diciendo que los datos que van a salir de la aplicación son caracteres, ¿sí? Que vos mandás la letra A, tenés el carácter A en tu aplicación y guardás la letra A, ¿sí? Ah, bien. Entonces, si yo necesito ese envío de datos, tengo que crear otro tipo de tubo, por decirlo de alguna manera. ¿Estamos? Bien. Bueno, supongamos que yo envío bytes, ¿sí? Entonces, bueno, voy a crear un nodo de salida de datos, ¿sí? Y voy a enviar bytes. Perfecto, pero yo no voy a guardar de a un byte. Generalmente voy a guardar de a torrentes de bytes, ¿sí? Entonces, si es mucha información la que voy a enviar al archivo desde mi aplicación, ¿qué puede llegar a suceder? Y este tubo se va a convertir en un cuello de botella. Entonces, si todos los datos no pueden viajar a la velocidad que pretendo, ese volumen de datos al archivo, mi aplicación, ¿qué va a hacer? Se va a tener que detener, esperar a que salgan los datos para poder seguir haciendo otra tarea, ¿sí? Ah, ¿y no puedo anexarle algo a este tubo, una especie de buffer? Sí, vos a ese canal podés anexarle, a ese nodo, podés anexarle objetos adicionales, como por ejemplo un buffer, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando el flujo de información es mucha, cuando el flujo de información es mucha, los datos directamente salen de la aplicación y se las manda a ese objeto buffer. El buffer es el que va a ir recibiendo los datos y es ese objeto el que va a gestionar cuando esté disponible el canal para guardar los datos en el archivo, enviarlos, ¿sí? Perfecto. Che, pero mira, tengo un pequeño problema, que yo no voy a enviar bytes simples. Yo acá en mi aplicación, ¿sí? Tengo caracteres, pero ni tampoco tengo caracteres, tengo cosas más complejas. Acá tengo objetos. En mi aplicación, por ejemplo, tengo un cliente. Y lo que me interesa, ¿sí? Lo que me interesa es a este cliente enviarlo por este canal, ¿sí? Que es de bytes. Ah, entonces quiere decir que vas a tener que anexar, ¿sí? Otro complemento a este canal, ¿sí? Que tenga esa funcionalidad de tomar este objeto,
cuando pasa por acá, transformarlo en bytes, ¿sí? Y enviarlo como byte al archivo. Bien, entonces estoy viendo que para armar un flujo de datos, para armar un string, tengo que tener en cuenta, primero, ¿hacia dónde van los datos? ¿Es un flujo de salida o es un flujo de entrada? Segundo, ¿a dónde me voy a conectar? ¿Cuál es el nodo? ¿Cuál es la fuente de datos? ¿Sí? ¿Cuál es el destino o la fuente de datos? ¿Es un archivo? ¿Sí? ¿Es la memoria? No va a ser archivo. Entonces tengo que utilizar determinado objeto. Che, bueno, pero por ese tubo, ¿estás enviando bytes? Entonces el nodo tiene que ser capaz de recibir bytes. ¿Sí? ¿Vas a enviar caracteres? El nodo tiene que ser capaz de recibir caracteres. Bueno, pero vos necesitas agilizar ese tubo, la memoria, digamos, necesitas anexar un buffer, ¿sí? De almacenamiento temporal de los datos que van a viajar por ese tubo, sí. Entonces le puedo anexar un objeto adicional a ese tubo que es un buffer. ¿Necesitas funcionalidad adicional? ¿Sí? Como por ejemplo, la posibilidad de convertir un objeto, ¿sí? en byte. Bueno, entonces tenés que agregar un tramo adicional, ¿sí? Anexarle a ese canal un tramo adicional que tenga esa funcionalidad, ¿sí? Entonces así es como ustedes van a armar un flujo de datos, ¿ok? Van a armarlo utilizando distintos objetos que se van a ir encastrando, ¿ok? Ahora, cuando el flujo es de salida, perdón, de entrada, es decir, el canal está preparado para recibir datos, va a suceder lo mismo, ¿sí? Si ustedes guardaron un objeto, ¿sí? Si ustedes enviaron un objeto, bueno, voy a tener que tener, y cuando llegó, yo mandé un objeto acá, pero se guardaron como una serie de bytes, y yo necesito ahora recuperar ese objeto, necesito leer todos esos bytes y que vengan acá a Java, a mi aplicación, como un objeto, bueno, voy a tener que construir ese canal de la misma manera, ¿sí? Entonces, vamos a armar un pequeño ejemplo. Yo voy a pasar todas estas diapositivas de largo porque todo esto que más o menos les estuve explicando está en la teoría, ¿sí? Yo lo voy a tratar de ir armando con un ejemplo como para que nos vaya cayendo la ficha, ¿sí? Vamos a crear primero, en la misma carpeta en donde tenemos instalada nuestra aplicación, vamos a crear un archivo, ¿sí? Y vamos a crear un flujo de salida de datos de nuestra aplicación de bytes, ¿sí? Vamos a enviar bytes y vamos a leer bytes para que vean cuál es el comportamiento. Ya te mareaste, Valentín. Bueno, ahora con un ejemplo espero que caiga la ficha. Entonces, vayan creando, mientras tanto, un nuevo proyecto y pónganle ejemplo archivos, por ejemplo. Vamos a ir generando un nuevo proyecto con una empty view activity. Le vamos a poner de nombre ejemplo archivos. Ahí está. Para que se genere. Bien, entonces, para probar esto, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer algo parecido. Vamos a usar el log de salida para no hacer tanto código, ¿sí? Pero lo que quiero hacer es lo siguiente, ¿sí? Lo que quiero hacer es, vamos a modificar la vista y vamos a agregar dos botones a nuestra vista, a nuestro XML, uno que se llame guardar y otro que se llame leer, ¿sí? Entonces, vamos a probar, cuando hacemos clic en guardar, de guardar cierta información y, en un archivo, y cuando hagamos leer, recuperarla y mostrarla en el log de salida. Y vamos a usar esos mismos botones para leer desde y hacia distintos tipos de archivos, ¿no? Enviando bytes, enviando caracteres, enviando objetos, para que quede un ejemplito de cada cosa. Vamos a crear esos dos botones, nada más. Entonces, vamos a poner acá un botón, por aquí que se llame guardar, y un botón leer. Por acá, agregamos el otro botón. Habíamos quedado que la buena práctica era con el ID.
Le vamos a cambiar el texto. Creo que no habría inconveniente. Tengo todo acá. Este primer botón le vamos a poner botón guardar. Y el texto de este botón, factorice. El texto de este botón va a ser guardar. Segundo botón. Tengo el botón guardar. El segundo botón, el ID va a ser botón leer. Y factorizo. El texto es leer. Entonces, si voy a código, tengo los dos botones, ¿no? El botón con el ID vt guardar, con el texto guardar. El otro botón con el ID vt leer, con el texto leer. Algo adicional que vamos a ir haciendo es activar el viewBinding, ¿no? Vamos a abrir el archivo de Gradle. Vamos a parar dentro de Android acá al final. Y vamos a activar el viewBinding. Entro. Ahí está. Sincronizamos. Ya dejamos todo preparadito. Y vamos a trabajar del lado del viewModel nosotros. ¿Sí? Cerrando. Entonces ya nos quedó creada la vista con los dos botones. Activamos el viewBinding. Y ahora nos vamos, cerramos estas ventanas, a crear el viewModel de nuestra activity. El secundario, new, Java class. Este es main activity viewModel. Ok, vamos a decir que extiende de Android viewModel. Damos el constructor. Podemos crearnos acá, si bien dijimos no lo necesitamos, pero context, ya van a ver por qué. Bien, entonces, sabemos que desde la activity va a haber un listener que va a reaccionar al botón guardar. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer que ese listener llame del viewModel a un método guardar. ¿Sí? Bien. Vamos a suponer que lo que queremos guardar es una cadena de caracteres. ¿Sí? Vamos a suponer que lo que queremos guardar es una cadena. Queremos guardar esta cadena, ABC. ¿Sí? ABC. Para que recuerden que el valor ASCII de la A es 65, 66 la B, ¿sí? Y la C mayúscula 67, ¿no? Yo quiero guardar esa cadena. La quiero guardar en un archivo de nombre datos, por ejemplo, y quiero que ese archivo se cree dentro de la misma carpeta en donde tengo instalada mi aplicación. ¿Sí? Ah, entonces, a ver, yo quiero crear un file que represente a la carpeta en donde está mi aplicación instalada. Vamos a importar la clase file. Y la pregunta que les quiero hacer acá es la siguiente. ¿Cómo se llamaba el método que nos devolvía la referencia a la carpeta en donde se encuentra, o al directorio en donde se encuentra nuestra aplicación instalada? ¿Cómo se llamaba el método?
Creo que era Bueno, get file dir. get file dir, exactamente. Si yo estoy parado en la activity, lo puedo invocar directamente. Pero como no estoy en activity, voy a tener que a través del contexto invocar el método get files dir. ¿Sí? Este método get files dir me va a devolver un file que representa la carpeta en donde está mi aplicación instalada, ¿no? Bueno, ahora el archivo en donde quiero guardar los datos tiene de nombre, o quiero que tenga de nombre, datos.dat, por ejemplo. ¿Sí? Quiero que tenga este nombre. Entonces, ¿cómo creo un file que represente dentro de la carpeta en donde tengo instalada mi aplicación a ese archivo? Quiero crear un file que represente al archivo datos.dat, que se van a encontrar dentro de la carpeta en donde está instalada mi aplicación. ¿Cómo haría? A ver. Bien, sí, algo así como carpeta, coma y el nombre del archivo, perfecto. Entonces, bueno, pero ¿y eso en dónde va? ¿Como parámetro de quién, Agustín? Está perfecto así, es Del constructor de file. del constructor de file. Entonces, voy a usar el constructor de file, ¿sí? Que reciba como primer parámetro el file, que es donde tengo la carpeta, ¿sí? Y el segundo parámetro es el nombre del archivo. Directamente el string con el nombre del archivo. Datos.dat. ¿Sí? Ese archivo se va a crear directamente dentro de esta carpeta. ¿Sí? ¿Vamos hasta ahí? Exactamente. Genial. Bueno, ahora lo que yo quiero hacer es crear un nodo. ¿Sí? Yo ya sé cuál es el archivo. Mi archivo se llama datos.dat. Si no existe ese archivo, me lo va a crear automáticamente el objeto que voy a usar ahora, ¿no? Entonces yo ya sé cuál es el archivo. Ese archivo está representado por este objeto file que se llama archivo. Lo que tengo que hacer ahora es empezar a armar el canal que me permita enviar datos desde mi aplicación a ese archivo. Para armar ese canal, habíamos dicho, lo primero que tengo que hacer es crear un nodo, un objeto que represente la salida de datos a un archivo, ¿no? Y lo que voy a enviar, no quiero enviar caracteres, quiero enviar estos datos como bytes. Este ABC lo quiero enviar como byte. 65, 66, 67. Ah, bien. ¿Y cuál es el nodo que representa a un file, a un archivo? La clase que representa un archivo es la clase file output string, ¿sí? File output string. Entonces, la clase file output string representa la salida de datos a un archivo al que van a viajar bytes, ¿sí? String o byte. ¿Cómo lo instancio? Bien, file output string. ¿Y qué espera el file output string como parámetro? Espera o un string con la ruta o un objeto file, ¿sí? Entonces directamente acá puedo poner archivo, ¿sí? Fíjense, si yo hago control clic acá en el constructor de file, miren, estoy usando este constructor, ¿sí? Estoy usando este constructor. Le paso el file que representa el archivo y me dice que este constructor podría llegar a lanzar la file not found exception. ¿En qué caso? En el caso de que no exista el archivo, por ejemplo, ¿sí? ¿Estamos? Ahora, eh, ahora, o en el caso sobre todo que no exista la carpeta en donde está el archivo, ¿sí? Es el que menciono en el file, ¿no? Ahora, fíjense que tienen la sobrecarga del constructor
con la posibilidad de recibir un file, ¿sí? Y un booleano. ¿Qué significa esto? Significa, mira, si vos creas el file output string, pasando el nombre del archivo, la referencia del archivo, y un true, significa de que si el archivo existe y tiene datos, no va a borrar el contenido del archivo, anexa datos. Cada vez que vos agregues un nuevo dato al archivo, ¿sí? Deja lo anterior. Si vos no le pones append, lo más probable que suceda es que si no existe el archivo te lo crea, si existe borra los datos que tiene y siempre pone datos nuevos, o sea, siempre pisa lo anterior, ¿sí? Al menos debería suceder esto. Bueno, pero yo cuando pongo esa línea, me está advirtiendo que el constructor puede lanzar la Final Found Exception. Bueno, puedo hacer un clic en la lamparita, y esto ya lo saben, le puedo decir encerrar. Nunca vamos a decir que agregue la excepción en la firma del método, ¿sí? Nunca vamos a hacer esto, un throws, ¿sí? Siempre nos vamos a hacer cargo nosotros de la excepción. Esa es la buena práctica. ¿Ah? Hacerse cargo significa de encerrar la sentencia que puede provocar el error dentro de un try catch y ahí manejarla, ¿sí? Acá podría poner un toas, punto, makeText, referencia del contexto, error al guardar, coma, la duración, y mostrar. Bien. Bueno, entonces, si no se produce la excepción, va a seguir la ejecución acá adentro normalmente. ¿Ok? Entonces, si sigue, significa que no hubo error, que se pudo conectar al archivo. Bueno, yo ahora pretendo guardar ese archivo, ¿sí? Guardar esos datos como bytes. Porque este nodo solamente acepta bytes. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Yo puedo convertir esta cadena, ¿sí? String tiene un método que me permite convertir la cadena a bytes, ¿sí? Es decir, yo podría acá generar un arreglo de bytes. Voy a poner datos. A partir del string que ustedes tienen ahí. La cadena tiene el método getBytes, que lo que me devuelve es un arreglo de bytes, o sea, en donde convierte cada carácter de estos en bytes, ¿sí? Ahora, yo quiero guardar esos bytes. Para guardarlo, le vamos a decir al file output string punto write, ¿sí? Y fíjense que el método write tiene la posibilidad de enviar a través del método write o un entero, ¿sí? Es decir, bueno, guardo el 65, perdón, guardo el 65, o puedo pasarle directamente la lista completa, ¿sí? Datos. El método write, si yo control clic, el método write puede lanzar la IO exception, ¿sí? Puede que haya un error al momento de guardar los datos, ¿no? Entonces, voy a agregarle a este try otro catch más con la IO exception. Y acá también podría poner un toas. Y acá cambiar el mensaje de error que sea error de entrada, salida, por ejemplo. Podría ser. ¿Sí? Error de entrada, salida. Bien. Algo que siempre tengo que hacer es lo siguiente. Después de haber guardado los datos, ¿sí? Decirle al file output string flush, ¿sí? Envío los datos, vacío ese canal y cierro. File output string close. Cierro el flujo. ¿Sí? Bien. Che, pero vos me decías que si tengo que guardar muchos bytes, por ejemplo, ¿en qué caso podría guardar bytes en un archivo? Y en el caso de que yo quiera guardar, por ejemplo, una imagen, ¿sí? Yo puedo a una imagen, la puedo convertir en bitmap, ¿sí? Y puedo querer guardar la imagen como una lista de bytes, ¿sí? Y son muchos datos, son muchos bytes los que quiero guardar. O sea, podría suceder que la información que yo quiera guardar, ¿sí? Sea
muchas. Entonces, ¿se acuerdan que yo les comentaba recién que a ese nodo yo le puedo acoplar, por ejemplo, un buffer, ¿sí? Que se encargue de ir recepcionando los datos que voy a guardar, ¿sí? Y libera, digamos, la memoria principal, digamos, libera la aplicación, libera a mi aplicación de gestionar ese envío de datos al archivo, ¿no? Entonces, ¿cómo le anexo un buffer? Bueno, como estoy enviando bytes, el tipo de buffer que voy a usar tiene que ser de tipo string. Entonces, y acá vamos aclarando algo. Nosotros estamos manejando bytes, en este caso para guardar. Y vamos a ver que también vamos a leer bytes. Las clases que representan la entrada y salida de bytes son todas clases que descienden de input stream y de output stream. Todas las clases que desciendan de input stream representan la entrada de bytes. Y todas las clases que desciendan de output stream representan el flujo, la salida de bytes, ¿no? Entonces, todas las clases que vamos a usar para el manejo de flujos van a ver que generalmente van acompañadas de la palabra stream, ¿sí? File output, porque es un flujo de salida de bytes, file output stream. Ahora, si le quiero anexar a este file output stream, que es un descendiente de output stream, le quiero anexar un buffer, ¿sí? Va a ser un buffer output stream, el que vamos a enviar. Le vamos a anexar. Entonces, yo a este nodo le quiero acoplar, a ese canal, le quiero acoplar un buffer. Entonces vamos a crearnos un objeto de tipo buffer output string, buffer output string. ¿Y qué le paso en el constructor de ese buffer? Lo que le voy a pasar es el nodo, que es el file output string. Bien. Entonces, miren ahora. Yo podría enviar los datos a través del buffer. En lugar de usar el nodo, yo acá podría decirle a mi buffer output string, write, te envío el arreglo de bytes, se los mando al buffer. El buffer es el que tiene ya una memoria reservada, se encarga de, cuando hay acceso al archivo, enviar los datos. ¿Sí? Cierro el buffer, ¿sí? Hago flush al buffer y acá puede ser file output string, buffer output string, hago flush al buffer y cierro el nodo, ¿sí? File output string. Ok, bueno, este sería nuestro método guardar. Muy bonito. A ver, acá les paso el guardar. Bueno, ¿y cómo sería el leer? Y bueno, el leer sería muy parecido, ¿sí? Acá yo podría poner, también en el viewModel, tener el método, leer, ¿sí? Y acá es lo mismo. Che, ¿a qué archivo te vas a conectar? Y yo me voy a conectar al archivo datos.dat que se encuentra dentro de la carpeta donde está mi aplicación. O sea que estas dos líneas son las mismas, ¿sí? O sea que esto yo lo podría tener. Siempre es conveniente hacer un flush, sí. Lo puedes hacer en cualquiera de los dos, Francisco. Entonces, como voy a leer del mismo archivo, ¿sí? El objeto file va a representar obviamente al mismo archivo. Yo acá hice un duplicado de esto, copié estas dos líneas que tengo en el guardar, las copié en el leer. Quiere decir que yo tranquilamente esto lo podría poner acá como atributo, ¿sí? Estas variables las podría tener ahí como atributo. A carpeta y archivo e inicializarlas en el constructor del viewModel. Eso también podría ser. Bien. Bueno, la cuestión ahora es la siguiente. El archivo es el mismo, pero lo que quiero hacer ahora es construir otra vez un canal, pero de entrada de datos.
¿sí? En donde los datos van a venir del archivo a mi aplicación, ¿sí? Y los datos que van a viajar por ese canal son bytes, ¿sí? Entonces, también voy a tener que construir este canal usando un nodo para conectarme, ¿sí? Un nodo para conectarme al archivo, ¿sí? Y le puedo anexar a ese nodo un buffer, ¿sí? Bien, entonces, ¿cómo hago eso? Entonces, primero vamos a el nodo. Si para enviar datos a un archivo, para enviar bytes a un archivo, usé como nodo file output string, bueno, para leer va a ser un file input string. File input string, bueno, new, file input string. ¿Qué espera el file input string? Espera un file, o un string con la ruta donde está el archivo del que quiero leer los datos. En este caso es también archivo. File output string también puede lanzar una excepción, ¿sí? Puede lanzar la file not found exception, entonces la puedo cachar, ¿sí? Y acá lo mismo. En el catch voy a poner un todas que diga error al leer. En el catch, un todas que diga error error al leer. Bien. Bueno, pero si no se produce error, el programa sigue la ejecución, ¿sí? Entonces ahora puedo anexarle a ese nodo un buffer de entrada de datos. Entonces va a ser en este caso un buffer input string, new buffer input string. ¿Qué le paso a mi constructor del buffer? El nodo, que es el file input string. Perfecto. Bien. Ahora, fíjense esto. El buffer, ¿sí? Como es de entrada de datos, va a tener algún método read, método para leer, ¿sí? Así como el output string tenía un método para guardar, este tiene un método para que yo pueda leer los datos, ¿sí? Para que yo pueda leer los datos. ¿Dónde está? Acá. Fíjense. Buffer input string tiene un método read. Ahora, cada vez que yo le diga al buffer read, va a ir leyendo de a un byte, ¿sí? Es decir, que si yo primero guardé la A, va a leer el 65. Si le vuelvo a decir buffer input string read, va a leer el 66. ¿Sí? Cada vez que le diga read, me va a devolver el byte que guardó. Si no hay byte, este método, ¿qué les parece a ustedes devolverá? A ver. Este método devuelve un entero, ¿no? Fíjense, el método read devuelve un entero. El entero que devuelve representa el byte que guardó. ¿Cómo indicarían ustedes si no hay más datos? Si ustedes tuviesen que programar el método read y quisieran informar al que lo está usando, che, mira, no hay más datos, no hay más byte para leer. -1. Claro, Con un un white número hago negativo. null. Exactamente, debería devolver un negativo. Y exactamente, devuelve un -1. Eco, devuelve un -1. Fíjense que este método read también puede lanzar, ¿sí? Una file not found, una IO exception. La puedo cachar, pero no lo voy a cachar. Voy a escribirlo yo manualmente. Voy a agregar un catch de la IO exception. Y acá le puedo pegar el TOAS, este que decía error de entrada-salida. Error de entrada-salida. Entonces, el método read, cada vez que lee un entero, ¿no? Puedo poner una variable entera, dato. Por ejemplo. Ahí está, en dato está el carácter que leyó, el byte que leyó, ¿sí? ¿Y qué puedo ir haciendo acá? Bueno, lo que puedo hacer, estoy haciéndolo un poco diferente a como lo tienen en la diapositiva ustedes para que por ahí se entienda mejor. Yo acá podría decir, bueno, mientras dato, ¿sí? No sea igual a -1, mostralo, ¿sí? Acá podría poner un log de, con la etiqueta salida, o podría ir concatenando esto y en un string,
por ejemplo, y mostrarlo por seteárselo un mutable para sacarlo por la vista, ¿sí? También podría ser. En este caso, para no hacer tan largo todo, lo vamos a sacar por el log, ¿sí? Y acá en salida vamos a mostrar dato. Recuerden ustedes que el segundo parámetro del método D de log es un string también, por eso acá le voy a concatenar comillas, ¿sí? Para que lo maneje a dato como un string. Bien, ¿y qué tendría que volver a hacer? Y volver a leer, decir que dato igual buffer input string read, ¿sí? Entonces, lee la primera vez, si es distinto de -1, entra, muestra lo que leyó y vuelve a leer, ¿sí? Cuando haya un -1, pumba, se va. Y acá puedo hacer directamente, acá no voy a hacer un flush, porque no voy a enviar datos, estoy leyendo, entonces directamente puedo cerrar el nodo, ¿no? El file input string punto close, ¿sí? Cierro el nodo. Entonces, este sería nuestro leer. ¿Cuál va a ser la tarea de ustedes? La tarea de ustedes va a ser, utilizando el view, primero, desde el activity, inicializan el view model, usando view binding, le van a poner a los botones los listener, ¿sí? Y, bueno, al botón de leer, al botón de guardar, van a hacer que invoque del view model al método guardar, y el botón leer que invoque del view model al método leer, ¿sí? Acá, entonces, vamos a mostrar un poquito. Bueno, inicializaron el view model y al listener del botón guardar hicieron que llame directamente del view model al método guardar datos y el listener del botón leer al método del view model leer datos. Hemos logrado tanto guardar bytes y recuperamos bytes, ¿sí? Ahora, vieron que lo que nosotros guardamos, si bien lo convertimos a byte para poderlo guardar, fueron los caracteres A, B, C, ¿no? Mira, una modificación que podrías hacer para recuperar los caracteres es, fíjate, andate a leer datos. Bien. Acá cuando usted recupera, cada byte que recupera, si vos lo guardás como char, si en lugar de int pones char a la variable, te lo convierte al carácter que representa, ¿sí? Eso, si tu dato fuese de tipo char, castéalo a char. Eco. Ahí lo que devuelve el método. ¿Sí? Y bueno, y acá lo mismo, vas a tener que castearle a char. Entonces, recupera un entero, pero como los enteros que nosotros guardamos, digamos, equivale, una variable char puede guardar valores enteros de 0. Yo represento los caracteres nuestros están representados con los valores byte, si se quiere, de 0 a 255. ¿Sí? Entonces, como yo guardo bytes, está bien que un byte es un valor de menos 127 a 128, pero los bytes que guardo son números que son positivos, ¿sí? Entonces, como voy a leer positivos, no habría problema cuando los recuperas, ¿sí? Creo que va a dar problema, ¿sabes cuándo? Cuando es -1. A ver, fíjate, ejecútalo. Ahí vamos a tener el inconveniente. Bueno, lo detengo porque el while no se detiene nunca A mí más. se me quedó Entonces, claro, nunca es congelado. -1. Está bien. Bien. A ver, fíjate arriba.
¿Cerraste la aplicación? Sí. Decir si dato es distinto a C. Vamos a suponer que es la última letra, como para ver qué recupera ahí. Si dato es distinto de C, de la letra C, entre comillas simples, eco. C mayúscula, vos guardaste una C mayúscula, ¿no? Por eso era 67. Ahí está, ¿ven? Recuperás A, B. Habría que ver, a ver si alguien prueba cuando castean el -1, que guarda en char. No da una excepción, ¿no? No, no parece una excepción. Está bien, sí, sí, podrías hacerlo después del while. ¿Qué hago? Hace un log de mostrando esto, ese casteo. Vuelve a leer. Concatenale ahí una comilla. A ver qué recupera. Porque se fue, con lo valió C se fue, no mostró nada. Y a ver cuando vale -1, que saca. Un carácter raro ahí. Está, bueno, se nos complica ahí habría que ver de hacer la conversión a char una vez que nos aseguramos que no es -1. O sea, podríamos seguir manteniendo esto como entero. Ahí está. Eso, seguir manteniendo como entero, dejar que sea distinto de -1. Eco. No lo castees, obviamente, acá. Sacale eco. Y acá, ahí está bien. ¿Ves? Acá, la salida, mostrar la casteada a char. Ahí. Ahí está, ¿ves? Y ese sacalo. Ahora sí. Que la salida sea casteada a char. Profe, ¿haría falta apretar el botón de cargar datos? Porque no es que acabamos de crear un archivo que tiene los datos. Sí, podés leer directamente, sí. No hace falta guardar. Podés ir directamente a leer. Perfecto. Hacer eso. Ahí está. Ahí está. ¿Sí? Directamente casteamos la salida. Esa podría haber sido. Podría haber sido. Bien. Perfecto. Bueno, ahora vamos a ver otra cuestión. ¿Qué pasa si tengo datos permitidos? Datos primitivos, y lo que quiero guardar son datos primitivos. No vamos a crear otra aplicación, vamos a trabajar en base a la misma, ¿sí? Entonces, supongamos que ahora tenemos acá, agregarnos un método, guardar primitivos. Recién guardamos bytes, ¿sí? Ahora quiero guardar datos primitivos. Supongamos que tenemos, por un lado, no sé, queremos guardar de un producto, tenemos el nombre del producto, tenemos, por ejemplo, el precio del producto, y tenemos el stock, ¿sí? Stock. Entonces, yo necesito guardar estos datos. Los primitivos, int y doble, y el más complejo que puedo guardar, utilizando las clases que le voy a mostrar,
es un string, ¿sí? Entonces, y también el archivo en donde quiero guardar los datos es el mismo, ¿sí? Yo quiero guardar los datos en el archivo datos.dat, ¿sí? Este va a ser un nuevo archivo, datos.dat. Bueno, vamos a poner otra cosa, le vamos a poner productos. Productos.dat, ¿sí? Hacemos diferente. Entonces yo quiero ahora acceder al archivo productos.dat para guardar esta información, ¿sí? Y sí, a ver, tengo el archivo, ¿ok? Tengo el archivo, sabemos que se llama productos.dat, por lo tanto voy a tener que construir desde mi aplicación un canal para enviar datos, ¿sí? Los datos, cuando yo quiero enviar datos primitivos, también voy a enviar bytes. Por ese canal van a viajar bytes. Entonces, de la misma manera, vamos a tener que utilizar una clase nodo, ¿sí? La clase file output string para conectarme al archivo, para enviar bytes. Le puedo anexar, para agilizar el flujo de datos, un buffer, ¿sí? Le puedo anexar a ese file output string, le puedo anexar un buffer, pero lo que yo necesito ahora es lo siguiente. Yo necesito decirle que le voy a enviar estos datos, un string, un doble, ¿sí? Y un entero, y que de alguna manera los convierta a bytes, ¿sí? ¿Para qué? Para que después, cuando los recupere, los vuelva a recuperar de esta manera. El string, el valor doble, que es el precio, y el stock, ¿ok? Quiere decir que en este caso vamos a armar el canal para enviar los datos usando más de una clase. Por un lado, el nodo, por otro lado, el buffer, y a esto le vamos a anexar un objeto con una funcionalidad adicional que va a ser la de convertir datos primitivos a bytes. Ajá. ¿Y cómo hacemos eso? Bueno, ya tenemos cuál es el archivo, entonces vamos a crear el nodo. File, output string, file output string, igual a new, file output string. ¿A dónde van a ir los datos? A nuestro archivo. Perfecto. File output string, recuerdan que podía lanzar la file not found exception, ¿sí? La encierro no try catch. Ok. Y acá puedo copiarme el todas de error al guardar. Acá. Bien. Si no se produce error, bueno, le voy a anexar un buffer. Le anexe un buffer. Como es de salida los datos, el buffer va a ser un buffer output string, new buffer output string, y le anexo el nodo. Hasta ahí, un canal como lo veníamos manejando hasta ahora. Ahora, a este string, a este flujo, a este canal, le vamos a anexar una clase que nos va a permitir convertir los datos primitivos en bytes. La clase se llama data output string. Data output string. A este data output string, ¿sí? Que es una clase que estoy usando para armar el flujo, para completar este canal, pero que va a tener la particularidad de convertir, como bien les dije, datos primitivos en bytes, le tengo que anexar el buffer. ¿Sí? Fíjense que cómo fui encadenando a cada uno de estos objetos para armar el canal. El nodo, al nodo le anexé el buffer y al buffer el data output. ¿Sí? Es al data output al que le voy a decir, toma el precio, toma el stock, toma el nombre y vos encargate, data output, de convertirlos en bytes, ¿sí? Para que viajen como byte por ese canal. Entonces, seguiría acá, sería lo siguiente. Le vamos a decir a nuestro data output string, punto, y voy a guardar write, y fíjense que tengo un método write para cada tipo de dato que quiero guardar. Es decir, si yo quiero guardar un booleano, tengo write boolean. Quiero guardar un byte, write bytes. ¿Sí? Quiero guardar un char. Yo quiero guardar en este caso un string. ¿Sí? No tengo un byte, un write string, pero sí tengo un write UTF. ¿Sí? Que me guarda un string con ese formato. ¿No? Write UTF y puedo enviar un string para guardar. Él se va a encargar de convertirlo a byte. Los métodos write pueden lanzar la IOException,
¿sí? Entonces, vamos a agregar acá el catch. Un catch de IOException. Y acá podemos pegar el TOAS que diga error, entrada, salida. Bien, entonces, si no se produce ningún error, sigue guardando. Write, bueno, en este caso vamos a guardar el precio es un doble. Write double, paso, precio. Che, ¿y ahora qué quiero guardar? El stock. Data output string, seguramente hay un write para guardar un entero, y acá va el stock. Cierro el nodo. Bueno, hago el flush, ¿sí? Puedo decirle a mi buffer, podría ser, buffer output string, punto flush, y cierro el flujo, el nodo, file output string, punto close, ¿sí? Entonces, de esta manera, estamos enviando, ¿sí?, datos primitivos, y él se va a encargar, el data output, de convertirlos a bytes para que viajen como bytes, ¿sí? Y ahora quiero hacer el método que lea esos primitivos. La pipetoir. Bien. Para leerlos, voy a tener que tener la precaución de leerlos en el mismo orden que los puse, ¿sí? Es decir, si yo guardé primero el string, después el doble y después el entero, cuando los lea, los tengo que leer en el mismo orden, ¿sí? Si no, se rompe. Entonces, vamos a hacernos, así como tenemos el método guardar primitivos, vamos a hacernos el método leer primitivos. Public, void, leer primitivos. ¿Ok? Y acá haremos lo siguiente. El archivo al que me voy a conectar es el mismo, es productos. Será así. Está en la carpeta donde está mi aplicación. Entonces vamos a crear ya el nodo. Va a ser un file. ¿Y acá cuál va a ser el nodo? Input. Input, claro. File input stream. File input stream igual a new file input stream. Le paso cuál es el archivo del que voy a sacar los datos. Voy a leer los datos. Este puede lanzar la file not found exception. La encierro. ¿Ok? Dentro del catch vamos a poner un TOAS. Error al leer. Vamos a poner acá. El catch. TOAS, error al leer. Leer. Bien. Si leyó sin errores, bueno, le voy a anexar un buffer. Buffer input stream, buffer input stream, igual a new buffer input stream, le paso el nodo, file input, genial. Ahora, ¿qué pasa? Si yo le digo buffer input.read, perdón, lo que voy a recuperar son los bytes, ¿sí? Es ese string y esos, el precio y el stock lo voy a recuperar como bytes, ¿sí? No, yo quiero recuperar lo que guardé. ¿Estamos? Entonces necesito una clase que convierta al revés esos bytes de nuevo a datos primitivos. Entonces tengo el data input string. Data input string. Data input string igual a new data input string. Le paso el buffer. Y ahora sí, fíjense. Data input string tiene los métodos read para cada tipo de dato que yo guardé, ¿sí? Entonces, como guardé un string primero, le vamos a decir, ¿guardé el string? No me acuerdo que guardé primero. Creo que guardé el nombre, ¿sí? Primero. Sí, guardé el string, guardé el precio y guardé el stock. Entonces acá le voy a decir, data input string, punto, read, utf, ¿sí? Esto me va a devolver el string, que sería el nombre del producto. Bien, recuerden que los métodos read pueden lanzar la IOException. Puedo agregar la cláusula catch, ahí está, y acá pego el TOAS
Y acá podría ser error, entrada, salida. Así. Así podría. Entonces, recupero el nombre. Vamos a recuperar el precio. ¿Sí? Read. Doble. Perfecto. Y vamos a recuperar también el stock. Input stream, read, int. Genial. Y esto lo puedo sacar. ¿Sí? Si tuviese varios nombres, ¿sí? Si tuviese más de un producto guardado, más de un nombre, más de un precio, ¿sí? Esto varias veces, prueben ustedes, y el método read de UTF me va a devolver nulo, seguramente si no hay un nombre. Entonces, podría meter esto dentro de un while, y si nombre es nulo, mientras no me devuelva nulo este método, recupero el nombre, recupero el precio, ¿sí? Y recupero el stock. En este caso, bueno, guardé un solo dato, lo recupero, y bueno, y lo que voy a hacer es, mostrar, dijimos, log.d, acá, salida, y mostrar acá el nombre concatenado con espacio, el stock, ¿qué cosa? Stock, stock, concatenado con el precio. ¿Sí? Bueno, ustedes lo pueden hacer más bonito. Ahí está. ¿Sí? Y no me olvido de cerrar el nombre. File input, stream, close. ¿Ah? Lo único que van a hacer ustedes es modificar el listener para que ahora llame al guardar, el guardar primitivos, y después el leer para que llame al leer primitivos. ¿Ok? Entonces les van a ir quedando un ejemplo de cada uno de los métodos. Ahí. Bueno, hasta acá entonces vimos cómo enviar y leer datos de archivos, y se dieron cuenta que el objeto file lo único que representa es el archivo, y después para poder leer o escribir datos en el archivo tienen que construir todo un canal, ¿no? Utilizando nodos y anexando clases con funcionalidades especiales, como por ejemplo un buffer o un data stream para tanto leer o enviar datos. ¿Qué pasa si yo lo que quiero enviar son caracteres? Porque hasta aquí estuvimos enviando solamente bytes, ¿sí? ¿Qué pasa si lo que yo quiero enviar son caracteres? Los flujos de caracteres por debajo trabajan con flujos de bytes también, ¿no? Así como recién les mostraba que para los bytes teníamos dos tipos de clases, input stream y output stream, que representaban entrada y salida de byte. Para los caracteres tenemos la clase reader, que representa, digamos, a todas las clases que permiten la lectura de caracteres de un archivo, de entrada de caracteres, y writer, que representa a todas las clases que representan salida de datos de caracteres, ¿ok? Por lo tanto, si yo necesito ahora a un archivo, por ejemplo, enviar o recibir caracteres, voy a hacer exactamente lo mismo, ¿sí? Voy a crear un canal en el cual voy a usar un nodo, a ese nodo le voy a anexar, por ejemplo, un buffer, ¿sí? O alguna clase con funcionalidad especial para poder tanto enviar como leer caracteres, ¿sí? Entonces, vamos a suponer que vamos a crearnos acá, no vamos a suponer nada, un método que se llame guardar caracteres, ¿sí? Y lo que queremos guardar es una cadena de caracteres, ¿sí? Por ejemplo, cadena igual, y acá vamos a poner bienvenidos, ¿sí? Y vamos a suponer, yo puedo guardar en distintas cadenas, podría tener más de una cadena,
para que él represente que son cadenas diferentes, que me la guarde en registros diferentes, ¿sí? Registros diferentes, puedo usar un salto de línea, ¿no? Un barra n, por ejemplo, ¿no? Entonces, bienvenidos, y en la línea de abajo que quede a la ULP, ¿sí? O puedo crear dos strings, ¿sí? Y guardo los dos strings por separado, o guardo este string y los recuperaría como dos strings distintos, ¿no? Por el carácter de escape que tengo acá. Entonces, tenemos que hacer exactamente lo mismo, ¿sí? Vamos a crearnos un archivo, vamos a representar acá un archivo en la carpeta en donde tenemos instalado nuestra aplicación, ¿sí? El archivo se va a llamar texto.txt, ya que lo va a guardar como caracteres, y vamos a crear entonces el canal para enviar esos datos. Por lo tanto, necesitamos un flujo de salida. ¿Cómo les parece a ustedes? Se llamará la clase nodo para un flujo de salida de caracteres. ¿Mm? Y el nodo es un archivo. Entonces, empezará con ¿qué palabra? File. File, ¿sí? Exactamente. Es un file, ¿sí? Y en este caso no va a ser un file output, ¿sí? Sino directamente va a ser un file writer, ¿sí? File writer. Y ya sabemos que writer representa todos los flujos de salida. Entonces, file writer igual a new file writer, ¿sí? ¿Qué espera? El nodo espera el archivo donde voy a guardar los datos. Que puede ser en un string la cadena, ¿sí? O el nombre del archivo, la cadena con el nombre del archivo, o un file. En este caso, archivo. Perfecto. Bueno, igual que file output string, este método puede lanzar la file not found exception. La vamos a encerrar en un try catch, ¿sí? Perdón, este lanza la IO exception. Vamos a poner acá error al leer, al escribir, en realidad hacer. Pumba, error al guardar. Bien. Entonces, a este flujo nodo le puedo anexar un flujo buffer, por ejemplo. Obviamente va a ser un buffer writer, ¿sí? Buffer writer igual a new buffer writer, ¿sí? ¿Qué espera el buffer writer? Que le pase el nodo, que es un file writer. Genial. Bueno, entonces ahora, si yo quiero guardar esa cadena, ¿sí? Se la voy a mandar al buffer writer, punto, y fíjense que puedo usar el método write para enviar carácter por carácter, o puedo usar el método append y pasarle la cadena directamente. ¿Sí? Ahí le pasé la cadena. Una vez que lo guarda, le puedo decir al nodo, vamos a hacer un flush, bufferwriter.flush, vamos a asegurar de eso, de que vacíe el canal, y cerramos el nodo. Writer.close. Perfecto. Bien, entonces, aquí tenemos un ejemplo de cómo podemos guardar caracteres en un archivo. ¿Sí? ¿Y cómo los recupero? Bueno, vamos a hacernos el método para leer. ¿Se lo mandé bien? Sí. Entonces, para recuperarlo, vamos a hacernos un método leer caracteres. Bien, perfecto. Entonces, lo mismo. En este caso, vamos a leer de este mismo file. De este file, texto.txt, que está en la carpeta en donde está mi aplicación, vamos a crearnos el nodo. Como es de entrada, ¿qué será? ¿Cuál será la clase? Nodo que represente un archivo para la lectura de datos. École. ¿Sí? Va a ser un file y reader, en este caso. Bien, ¿vieron que sin conocer el API, con entender, ¿sí? La semántica, la casa? File reader igual a new file reader, ¿sí? Le paso el archivo. Bien.
Este método también puede lanzar una excepción, la vamos a encerrar en el try catch. Este lanza la file not found exception, ¿sí? Vamos a pegarnos acá el TOAS, error al leer, lo vamos a poner acá en el TOAS, error al leer. Bien, entonces, si se pudo conectar, le vamos a anexar un buffer. Buffer reader, buffer reader, igual a new, buffer reader. ¿Qué espera el buffer reader? El nodo, file reader. Genial. Ahora, puedo leer a través del buffer. Fíjense que el buffer tiene el método read, ¿sí? Que va a leer carácter por carácter, o tengo el método readLine, que lee toda una línea, ¿sí? Toda una línea. El método readLine me recupera un string, ¿sí? A los caracteres como un string. Le puedo poner ADN. ¿Está? Este método read puede lanzar la IOException. Entonces, le vamos a agregar un catch, ¿sí? Y acá podemos poner un TOAS, ahí, que diga error de entrada, salida, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa acá? Supuestamente, yo puedo haber guardado más de una cadena, ¿sí? Recuerden que acá yo guardé una cadena que tiene el carácter de escape /n, donde representaría un salto de línea, donde supuestamente habría 2 líneas guardadas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si yo quiero leer y no hay nada? Si el readLine no recupera una línea, me va a devolver un nulo, ¿sí? Entonces, mientras, puedo poner acá, la cadena no sea nula, la voy a mostrar. Puedo hacer acá un log.d, salida, muestro esa cadena, ¿sí? Y vuelvo a leer. Le vuelvo a decir, che, cadena es igual al buffer.readLine, ¿sí? Entonces, cuando sale del while, directamente cierro el nodo. Sería file reader.close, ¿sí? Y ahí tenemos armado nuestro método leer caracteres. Lo único que tienen que hacer ustedes desde la activity, desde el listener de los botones en la activity, es llamar a estos métodos, ¿sí? Para probarlos. Y ustedes van haciendo eso, yo voy completando mi main activity. Ahora, otro tipo de dato que seguramente van a necesitar guardar, es un objeto, ¿sí? En algún momento es muy probable que necesiten serializar o guardar, ¿sí? En archivo un objeto. Supongamos que tenemos una clase producto. Entonces podríamos agregar a nuestro proyecto, ¿sí? Si quieren, en un paquete modelo, producto. Producto, como tenemos intención de a los objetos de tipo productos poderlos guardar, ¿qué tiene que implementar la clase? ¿Qué debería implementar la clase de productos? Tengo intención serializar. Exactamente. Serializar. Entonces, supongamos que nuestro producto tiene nombre, tiene precio, tiene un precio y tiene un stock. Pongamos. Lo hacemos parecido a los datos que habíamos guardado hoy por separado. Stock. Y le vamos a hacer un constructor, generar código, constructor, que inicialice todos sus atributos y los getter and set. De shift click todos sus atributos. Perfecto. Ya tenemos nuestro producto. Genial. Entonces ahora, en el ViewModel, vamos a crearnos un método para guardar un objeto. Entonces vamos a crear un método público, que se llame guardar objetos, ¿sí? Y supongamos que tenemos acá un producto. Un producto azúcar. Uy. New producto. Okay.
new producto que tiene un nombre, azúcar Ledesma, que tiene un precio, 129,80, no tengo ni idea de cuánto sale, y el stock. Tengo 15 bolsas, 15 paquetes. Bien, bueno, ese objeto lo quiero guardar en un archivo, ¿sí? Entonces, vamos a crearnos un objeto file que represente el archivo donde quiero tanto leer como guardar datos. El archivo se va a llamar productos.dat, ¿sí? Entonces, lo mismo. Aquí en este caso, los datos viajan como bytes, ¿sí? Los datos, fíjense que caracteres los usamos una sola vez, ¿sí? Y solamente guardo y leo caracteres, pero cuando quiero guardar otro tipo de datos, ¿sí? Como por ejemplo, datos primitivos, o en este caso objetos, el flujo tiene que ser de bytes, ¿sí? Entonces, si yo tengo mi archivo, tengo que crear un flujo para enviar bytes. ¿Cómo creo ese flujo? Con un nodo que represente la salida o la entrada de datos de bytes, le puedo anexar un buffer, ¿sí? Pero ahora lo que yo necesito es una clase que haga algo parecido al data input y al data output. Es decir, una clase que se encargue de, si yo mando un producto, un objeto de tipo producto, convertirlo a bytes y guardarlo como bytes, ¿sí? Y cuando construya el flujo o canal para leer los datos, voy a necesitar lo mismo. Nodo, buffer y una clase con una funcionalidad especial que transforme esos bytes en el objeto que acabé de guardar, ¿sí? Es decir, que me permita que si guardo un producto, recupere un producto. ¿Mm? Entonces, vamos a crear el canal usando el nodo file output stream, new file output stream. ¿Qué espera el file output? El archivo donde voy a guardar. Archivo. Bien. Este constructor puede lanzar la file not found exception, que le puedo pegar todas, ¿tá? Que diga error al guardar, por ejemplo. Error al guardar. Si se pudo conectar al archivo, seguimos. Le vamos a anexar un buffer. Buffer de salida. Un flujo de salida. Entonces un buffer output stream. Buffer output stream. New buffer output stream. ¿Qué espera el buffer output stream? El nodo. File output stream. Output stream. Es output porque obviamente los datos salen de la aplicación al archivo. Bien. Ahora acá, al buffer, le voy a anexar una clase que me permite manipular objetos, ¿sí? Tomar un objeto y enviarlo como byte, que es una object output string. La clase object output string, vamos a poner así, new object output string, espera, le vamos a pasar el buffer, ¿sí? Object output string puede lanzar una excepción. Vamos a poner un catch, puede lanzar la IO exception. Vamos a poder poner un catch, un toast, que diga error de entrada, salida. Genial. Bueno, a través de este object output le vamos a enviar este objeto azúcar, que es un producto, ¿sí? Entonces acá le puedo decir object output stream, punto, ¿sí? Y acá tengo el método, fíjense que tengo los métodos parecidos a data output. Tengo un método para enviar un booleano, tengo un método, ¿sí? Pero agrega este método, write object, ¿sí? ¿Y qué le paso al objeto que quiero guardar? Es importante, ¿sí? Que el objeto que yo le pase, la clase de ese objeto implemente serializable, ¿sí? Es importante eso, que la clase del objeto que yo quiero enviar implemente serializable. Una vez que lo guardé, vamos a hacer flush del buffer output string, punto flush, y vamos a cerrar el nodo, ¿sí? File output string, punto close. Ahí cerramos el nodo. Genial. Bueno, de esta manera guardo el producto. Yo les voy a dar 10 minutos para que ustedes armen el leer objetos.
así como hicimos el guardar objetos, ustedes van a hacer el leer objetos. Ahí está. Va a ser muy sencillo. Y pauso. Entonces, el leer objetos debería haber quedado de esta manera, ¿no? Un file que represente el archivo, ¿sí? Desde donde pretendo leer los datos. Creamos el nodo con un file input string, le anexamos un buffer, le pasamos el nodo, creamos un input string, ¿sí? Recuerden que el file input string puede lanzar la file not found exception, el object input string puede lanzar la IO exception, ¿sí? Por eso fui anexándole este catch. Y ahora lo que voy a hacer es decirle a ese object input que voy a leer un objeto, ¿ok? Ese objeto que yo guardé, estoy seguro que es un producto, entonces lo que voy a hacer es castearlo a producto, porque lo que me recupera el read object es un producto, es un object, ¿sí? Entonces lo casteo a producto. Pero ¿qué podría llegar a suceder? Que no haya un producto ahí. Entonces, esta línea me produciría una class cast exception en el caso de que no haya un producto guardado, ¿sí? Por eso me pide que cache esa excepción, ¿sí? En el catch yo le puse un todas que diga no es un producto. ¿Mm? Bien, lo casteo producto y directamente lo que puedo hacer en salida es mostrar el toString de producto. Así que para eso podría, en la clase string, sobreescribir el método de toString para que devuelva algo, devuelva una representación del producto, y eso es lo que mostraría, por ejemplo, en la salida. O, si no hice el toString, podría poner, mostrar del producto el nombre, por ejemplo. ¿Sí? Producto, podría ser acá. Punto get nombre, concatenado, espacio, del producto, punto, no sé, el precio. ¿Sí? Y así el stock. Y así sucesivamente. Importante que después cierren el nodo. ¿Ok? ¿Estamos hasta ahí? Sí, profe. Bien. Entonces, el trabajo práctico 1, en el que le dice construir un login usando Share Preference con el patrón MVVM, en ese trabajo práctico 1, ustedes tienen un video que los guía el paso a paso para construir el login usando, emulan, digamos, dos activities en donde un login con la posibilidad de registrarse, ¿sí? De cargar sus datos de perfil. Entonces, tienen que armar de manera tal la activity para que, si el usuario no existe, permita registrarse y cargar los datos. Y si existe, nada, ir y mostrar los datos de perfil, ¿cierto? Nada más que eso. Ahora, se va a activar un trabajo práctico 2. El trabajo práctico 2 les va a pedir lo mismo, ¿sí? Pueden hacer un copy y pegue de este proyecto, pero en lugar de guardar los datos, en un archivo de preferencias, guardes el objeto usuario. ¿Estamos? Usando archivos. ¿Ok? Usando archivos. Dice trabajo práctico número 2, pero en realidad es trabajo práctico número 3. A este no lo cuento, este trabajo práctico de la inmobiliaria, no lo cuento porque es un trabajo práctico que vence el 15 de octubre. Sí, es un trabajo práctico 3, en realidad. Sí. ¿Para qué decir sí, sí, no? De que chao. Pero este lo vamos a ir desarrollando en paralelo. Sus momentos libres, ¿ok? Entonces sería interesante de que hagan este trabajo práctico, el 1. Y ya se va a activar el trabajo práctico 2. Son muy sencillos, ¿sí? Bueno, trabajo práctico, el que sería el tercer trabajo práctico, que es muy sencillo porque basta con que copien y peguen el proyecto y solamente cambien la forma en la que guarda los datos, ¿sí? Son dos proyectos diferentes, pero bueno, puede ser una copia del que hicieron anteriormente. Son dos repositorios distintos cuando entreguen, eso quiero que entiendan. Son dos repositorios distintos, ¿sí?